Bienvenida, Claudia. Sí, ¿Cómo estás? Bienvenida a Espacio gracias. Caótico. Gracias. Este podcast, como te comentaba un poco antes, la idea del podcast es que nos puedan escuchar cualquier persona, pero principalmente los latinos que se identifican que pueden identificar con nuestras historias o que tienen ganas de venirse pero no se animan, y otros que mejor les advertimos en un buen sentido de que no es como parece muchas veces, porque Ujú. a veces, como hoy con las redes sociales, reflejamos otro tipo de vida que puede ser cierto una parte, Todo parece muy fácil, todo todo parece parece muy fácil. lindo. Sí, sí. Y también puede inspirar, porque este es nuestro segundo podcast. Te agradezco primero por estar aquí. A ustedes por invitarme. Mira, es difícil. Yo pensaba que esto era fácil, pero después me doy cuenta que es difícil porque al estar aquí te das cuenta que no conoces a la misma cantidad de gente que en tu país. Yo tengo poco de estar en España, vine hace 2 años y antes vivía en Suecia y lo mismo, tenía esa sensación de soledad y no sé si tú la has percibido antes, pero digo soledad porque en mi país, por ejemplo, están mis tíos o mi tío conoce a alguien o de algún Sí, modo te puedes mover, aunque no sé cómo, tú eres de Cuba, ¿verdad? yo soy cubana, sí. Aunque esa parte no sé, porque Cuba, no digo para mal, porque Cuba creo que tiene un lado muy bonito de turismo que uno logra ver, que la gente aspira, pero también tiene otras realidades, Ujú. que te soy honesto, no sé muchas veces si es un mito o no, porque a No, no, no veces es un no mito. es un mito. No es un mito. Cuba es un país complicado. Cuba es un país difícil para vivir. Es un país que ahora mismo, o sea, cuesta mucho estar dentro del país. Tiene muchísimas carencias. Ahora hay una crisis muy grande en Cuba. O sea, está peor que cuando yo vine. Yo vine hace 7 años, va a ser 8 años ya. Y ahora está peor. O sea, está muchos apagones, muchas cosas negativas, mucha hambre, que es una realidad. Yo la percepción que tengo de Cuba es que se quedó retrocedida en el tiempo, como que Varada en el quedó tiempo. varada. Ajá. No, yo creo que ha ido hacia atrás. O sea, ya no está parada en el tiempo, ahora va para atrás. Cuba duele mucho a los cubanos. Cuba le duele mucho a los cubanos. Entonces, la situación es caótica ahora mismo en el país y todo el que está dentro del país quiere salir porque necesita respirar, necesita ver cosas bonitas, necesita comer adecuadamente, necesita... Entonces, es difícil. La mayoría de mis amigos, o sea, yo tengo muchísimos amigos, todos están regados por el mundo, porque yo creo que de mi generación en Cuba, de los músicos de mi generación, quedarán, qué sé yo, contados con mis manos. La mayoría están fuera. Mira, es interesante, pero a la vez es lo que se escucha. Yo tuve hace muchos años, cuando estaba adolescente, entrenaba lucha olímpica, entrené un poco tiempo, Anda. y mi entrenador era cubano. En una expedición que hubieron juegos en El Salvador, se quedó. Y encontró trabajo, había cambiado su vida. O sea, Mira, los cubanos somos gente que estamos muy preparada. O sea, el cubano se prepara muy bien, tiene una instrucción muy buena. El país le ha dedicado tiempo bueno, le dedicó en su momento tiempo al arte, al deporte, los deportistas cubanos, los médicos cubanos. O sea, donde quiera que tú sueltas un cubano florece porque tenemos la experiencia de haber pasado muchas cosas. Como decimos nosotros, pasamos mucho trabajo. Y donde quiera que tú ves un cubano, bueno, de alguna manera florece, de alguna manera tiene éxito porque se las ha visto negras y sabe resolver. Los mecánicos de coche cubano son de los mejores del mundo. Es que claro, como tú haces andar a un coche del año 50 y que anden por las calles, y los he visto hasta con aire acondicionado y con de todo, ¿sabes? Entonces, mira, es interesante, y eso es cierto. En El Salvador habían expediciones de médicos cubanos, y te digo algo, El Salvador hoy en día oportunamente está creciendo, ujú. según lo que yo logro ver. No he ido a El Salvador últimamente, pero se ve que apunta para, no pasa nada, se ve que apunta para un país más avanzado, Ujú. pero aún así, cuando llegaban cubanos a El Salvador en ese entonces, que todavía estábamos, si ahora estamos en pañales, en ese entonces ni habíamos nacido, les gustaba, y uno queriendo seguir de El Salvador,
pero no se imagina lo que pueden vivir allá. Pero es curioso eso, porque Cuba estaba preparando, qué bueno para el mundo que Cuba estaba preparando profesionales que después en otros países iban a brillar, pero qué triste que en el mismo país no podías hacerlo crecer. No puedes, mira, yo te lo digo desde una posición de privilegio, porque yo realmente en Cuba no vivía mal. Yo en Cuba tenía mi apartamento, en Cuba tenía mi coche, tenía un trabajo que me encantaba, yo hacía lo que a mí me gustaba. Sin embargo, llegas a un tope en el que ya de ahí para allá no puedes seguir, no puedes... Y cuando la situación se pone mala para todo el mundo, no para uno, porque si se va la luz, se le va la luz a todo el mundo, o al 98% de las personas. Si no hay comida en las tiendas, no hay comida para nadie. Hay quien a lo mejor puede resolver a su manera, pero no es lo general, ¿no? Entonces, claro, cuando la situación del país es así, es generalmente mala, pues a todo el mundo le toca. Y usualmente también creo que es natural del ser humano que uno quiere superarse. Y aunque uno tenga una vida, también yo te puedo decir que no sufrí mucha escasez. Sí hubieron etapas en la vida en que mi familia sufrió problemas económicos y que allá comemos una Eso nos pasa tortilla. a Sí, todos. no, o sea, sí hubieron momentos así, pero tampoco es que mi infancia fue, oh cielos, qué horror, pero uno siempre quiere. Mira, yo más que superarse, yo decía en El Salvador que yo quería tener una vida normal, pero digo, normal a lo que yo miraba en las películas. O sea, era Ya. como, yo miraba que de repente a alguien se le dañaba la lavadora o la nevera y la gente iba y compraba una. Pero en El Salvador tenías que mandarlo a reparar si podías, porque En Cuba igual. En Cuba los refrigeradores de generación en generación, los televisores de generación en generación, así. pero yo decía, yo quiero salir adelante, o sea, yo quiero que si se tengo que reparar el coche, no sea un desajuste económico radical en el mes, o veo que la gente es feliz cuando, por ejemplo, cuando se va a mudar a una casa distinta, contratan una empresa para mudarse. Yo recuerdo que a veces que me mudaba con mis amigos tenía que mover mis cosas, lo cual está bien, pero miraba eso de fuera y yo decía, algún día lo voy a poder hacer, de salir adelante. Y yo te quería preguntar algo. ¿Recuerdas tú el día antes que estuviste, o sea, cuando saliste de Cuba? ¿Qué recuerdas de ese día? Bueno, el día antes, creo, si mal no recuerdo, que hice una fiesta en mi casa. Bien. Sí. Reuní a mis amigos, a mis amigos más cercanos, a mis familiares más cercanos, o sea, mi primo, mis amigas del momento. Hicimos un fiestón. Y nada, nos despedimos así, todos mis vecinos de enfrente, que son mis amigos de toda la vida, también, o sea, fue como un momento muy emocional. Ujú. Porque realmente no sabíamos cuándo íbamos a regresar. De hecho, después regresé a Cuba después de 6 años de estar aquí. ¿Fue difícil salir de Cuba? Para mí, no. Para mí no. O sea, si te digo otra cosa, te miento. Salir de Cuba es muy difícil. Salir de Cuba de manera general para cualquiera es muy difícil. Y es un momento muy estresante. Para mí también lo fue. Porque, como quiera que sea, es un país que eres posible inmigrante en cualquier parte del mundo, no te dan visado con facilidad, etc. Para mí no lo fue. Porque yo soy artista y en Cuba los artistas tienen como determinadas facilidades en ese aspecto de poderse mover. ¿Qué es lo que tú estudiaste? Yo estudié música. Yo soy músico de profesión. Yo estudié en el Conservatorio Amadeo Roldán en La Habana, que es un conservatorio muy bueno. Estudié guitarra clásica, me gradué de guitarra clásica. Y paralelo estudié canto lírico también. Bueno, yo trabajo en uno de los hoteles donde se presentan como Caribbean Club. No sé si tendrás otros proyectos aparte No, yo estoy de con momento con Caribbean Caribbean. y sí, soy profesora de música también, pero así es con Caribbean, con quien. Que dicho sea de paso, tengo que decir que gracias a Caribbean yo canto música popular. Música, o sea, que he tenido que aprender a cantar todos los géneros, salsa, cumbia, bachata, porque yo lo que me he dedicado toda la vida es a cantar lírico. O sea, todo el que me conoce de antes sabe que yo he cantado lírico toda la vida. Y aquí pues he tenido que ponerme las pilas y tengo que decir que me encanta. O sea, es un trabajo para mí que me ha despertado un duende ahí bonito. ¿Y estudiaste música porque te gustaba? O sea, ¿era porque te gustaba y era algo accesible a estudiar? Me refiero a que no sé si en Cuba la educación es completamente Gratuita. gratis. Es gratis. Ah, bueno. Ujú.
¿Y es algo que tú quieres estudiar? ¿Es algo porque tu familia se dedicaba a eso? ¿Por qué es? Bueno, mira, toda mi familia es artista. Todos, mi padre cantante de ópera, mi madre es pianista, mis abuelos son cantantes, bueno, eran cantantes. Todos mis primos están relacionados con el arte. Tengo una prima cantante de ópera, tengo un primo bajista. Es decir, todos estamos relacionados con el arte desde muy atrás. Pero a mí, yo realmente, mi mamá me sentó en el piano cuando era muy chiquitica, tenía como 6 años, cuando me senté por primera vez en el piano. Y mi abuela materna siempre quiso como que todos sus descendientes estudiaran música y tuvieran que ver con la música. Y fue la que me metió en el conservatorio de música. Ella fue, me llevó a las pruebas. En Cuba son pruebas, tienen ciertos requisitos. Son estrictos, Son digamos. estrictas, exactamente. Como es gratuito, pues entonces ellos se fijan mucho en tus condiciones físicas, en tus condiciones auditivas, te hacen pruebas y todo esto. Entonces yo fui, aprobé mis pruebas y entré por violonchelo al conservatorio. Entré por violonchelo. A los 3 años decidí que el violonchelo no era lo mío. Definitivamente, sufría muchísimo. A pesar de que es un instrumento muy bonito, es muy difícil. Y me cambié a guitarra y me gradué de guitarra clásica. Qué interesante. Mira, yo te comentaba un poco antes de lo que hablábamos, que mi padre es diseñador gráfico, pero él siempre ha sido apasionado a la música. Él aprendió a tocar guitarra, según me cuenta, desde bien pequeño. Luego, yo me imagino, así como tú, que eso se tiene que traer. Porque lo puedes aprender, pero es lo mismo que tú seas un buen dibujante a que tú tengas muy buena imaginación o seas creativo. Tiene parte y parte. Tiene parte de que es un trabajo, o sea, de estudio, y ahí tiene parte también de herencia. O sea, yo creo que hay cosas que tú, o sea, hay talentos que tú heredas. Por ejemplo, yo no sé dibujar. Yo quizás pueda aprender a dibujar, pero nunca voy a dibujar como alguien que tenga talento especial para el dibujo desde que nace, ¿no? Entonces, pues el arte es igual. A mí me pasó una cosa, y que te voy a comentar. Cuando yo tenía 13 años, yo soñaba con ser cantante de ópera. Ese era mi sueño porque, qué sé yo, mi papá es cantante de ópera, yo lo admiro mucho, mi abuelo también, mi abuela. Entonces era como un sueño ser cantante de ópera. Y, y mi madre, que es pianista, acompañante de cantantes de ópera, no sabía el proceso de cómo se forma un cantante de ópera. Y cuando yo le digo, mamá, no, yo lo que quiero, mi sueño es ser cantante de ópera, ella así me dijo, mamita, yo no creo que tú tengas voz para ser cantante de ópera. Y eso para mí fue el mundo derrumbado. Yo dije, bueno, ya, se me acabó mi sueño de la vida. Y resulta que luego hablamos con mi abuelo, que era profesor de canto, y mi abuelo le explicó a mi mamá que los cantantes no nacen, los cantantes se forman. Es decir, tú tienes que tener determinada oído y esta historia, pero la voz se coloca en el resonador, se amplifica, se trabaja. No es que tú nazcas así ¡oh! Y ya cantes ópera, ¿sabes? O sea, hay gente, son 2 o 3. El resto trabaja muchos, se esfuerza, da clases, es un estudio, es una carrera cantar ópera. Entonces ya fue como, ok. Mira, qué bueno saber eso, porque tiene sentido, porque es distinto cantar en la ducha que ser profesional, definitivamente. Si yo dijera que si yo podría aprender a cantar, difícil, en mi caso, tal vez rapear, pero cantar... Yo creo que todo el que tiene voz para cantar, para hablar, puede emitir sonidos como cantante. Otra cosa es que auditivamente tengas, o sea, seas afinado, o sea, que todas esas cosas se trabajan, todas esas cosas se desarrollan. Mientras más temprano, mejor. O sea, mientras más joven eres, más posibilidades tienes de tener resultados positivos. Pero todas esas cosas son entrenables. ¿Y crees que aprender a tocar instrumentos va con cantar? ¿Se facilita? Si alguien canta bien o sabe o ha aprendido o le han enseñado a cantar, ¿le es más fácil aprender a tocar guitarra o viceversa? Creo que el proceso musical, quizás, o sea, quien tiene sensibilidad para cantar y tiene ritmo interno, puede llegar a tocar un instrumento musical
pero no tiene que ver. O sea, el instrumento musical, la técnica de un instrumento no tiene nada que ver con el canto. El instrumento es con las manos, Ahora, el sentido del ritmo y esto sí puede ser que facilite. También tiene que ver, yo estoy deduciendo porque yo, como te estaba contando, mi papá sabe tocar varios instrumentos, muchos, o veo que ya después de aprender ciertos, ya le encuentra sentido a Claro, los hay otros nuevos que que son más trata, fáciles. ¿no? A mí me pasa, yo soy guitarrista y a la hora de tocar, por ejemplo, bajo, ukelele, son instrumentos que son afines con la guitarra, es mucho más fácil. O sea, ya la técnica es muy parecida, muy similar, entonces se te hace fácil aprender. Es como cuando hablas ya 2 o 3 idiomas y dicen que aprender un cuarto es más fácil que aprender un segundo, por ejemplo. Bueno, eso he escuchado. Yo solo puedo hablar español, inglés y un poquito de sueco que me recuerdo, pero no, el sueco era muy difícil. Me imagino. Es igual, o sea, por ejemplo, yo no tocaría una flauta o no tocaría un saxofón porque son instrumentos que no tienen nada que ver con lo que yo sé hacer. ¿Entiendes? Yo, piano, por ejemplo, el piano me ha dado mucho de comer. Yo le agradezco mucho al piano. La guitarra y los instrumentos afines, el bajo, el ukelele, guitarra eléctrica, este tipo de instrumentos sí son más fáciles de aprender, o sea, se puede lograr fácil. Si tuvieras que eliminar y solo dejar un instrumento del mundo, ¿cuál dejaras? Piano. Cuando ves algún video de cuando están creando alguna canción en un estudio, casi siempre empiezan con el piano, aunque después no lleve. O sea, por ejemplo, con el piano pienso que puedes hacer la melodía de una canción de rock o de pop o de salsa, pero con la guitarra está muy difícil hacer reggaetón, pero con el piano podrías hallar algún ritmo que meterlo, no sé. Yo tengo sentimientos encontrados ahí. O sea, la guitarra es el instrumento mío, el que estudié. Pero la guitarra para mí es un instrumento limitado en determinadas circunstancias. O sea, para mí. Yo, por ejemplo, cuando voy a armonizar algo, cuando voy a crear algo, yo lo veo mucho mejor en el piano que en la guitarra. O sea, visualmente para mí es mucho más fácil crearlo en un piano o hacer un arreglo en el piano. Hay músicos, por ejemplo, que tienen oído absoluto, que saben las notas sin necesidad de una referencia de algún instrumento. No es mi caso. Yo soy músico de instrumento. Yo necesito tocar para poder hacerme la idea de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces yo al piano le tengo como un amor especial. Me gusta muchísimo más acompañarme al piano que acompañarme a la guitarra. Lo sé hacer de las dos maneras, pero prefiero 1000 veces el piano. No sé por qué, no me preguntes por qué. Yo, de la verdad, de instrumentos no sé nada, me gustan. Mi instrumento favorito es el bajo. El O bajo sea, a mí yo me cuando gusta mucho. escucho una canción, mi oído va al bajo. Siempre está escuchando. Y yo siento que el bajo a veces, el bajista parece desapercibido en muchas bandas. Por ejemplo, a mí, yo oigo un poco de cada género. Y si hablara yo si me preguntaran cuál es de tus bandas favoritas, a mí Soda Stereo es una banda que ya los he escuchado, supongo. Son unos argentinos, Gustavo Cerati. No sé. Bueno, no, es otro género también, vea. Pero el bajista en la banda de rock usualmente está desapercibido, es mi punto de vista, Yo creo o no es que, el más famoso, digamos, no yo sé. creo que está desapercibido, pasa desapercibido para el que no conoce, quizás, para el que no conoce. Pero el bajo es la base de todo, de la salsa, de la bachata, de todos los ritmos. El bajo es como el percusionista, o sea, Sí, van marcando el es ritmo, el que marca todo, la armonía, todo. El bajo es fundamental, a pesar de que es verdad que es poco, un poco vistoso, no sí, sé. poco protagonismo visual, Visual, sí. Sí, porque si le quitas el bajo a las canciones, se nota. O totalmente. sea, se queda como que Total, esto. está vacío, Se siente como desnudo, no sé. está Como un hueco. vacío. Y allá estudiaste en Cuba y te dedicaste a la música allá o trabajaste de alguna otra cosa? Sí, yo toda la vida lo que he hecho es dedicarme a la música, afortunadamente, porque, vamos, eso es una bendición, poder hacer lo que te gusta, ¿no? Cuando yo me gradué, enseguida empecé a trabajar en una compañía de teatro musical, teatro lírico y teatro musical. Estuve 12 años trabajando ahí, o sea, era un trabajo súper intenso. Ópera de la Calle se llama. Eh,
es una de las mejores compañías de su género, por no decir la mejor, en Cuba. Era un trabajo muy intenso, un trabajo de danza muy fuerte, o sea, hacíamos danza contemporánea, danza, o sea, teníamos preparación para todo, de danza española, hasta ballet dábamos o sea, teníamos preparación. Yo nunca he sido bailarina, yo soy cantante, pero la preparación era al nivel y con el rigor de un bailarín, o sea, era un rigor increíble. Y igual nos preparaban vocalmente y todo eso. Era un trabajo muy fuerte y muy lindo. Estuve trabajando 12 años en esa compañía antes de venir. Yo siento que se nota cuando uno ve a una banda o un grupo musical que lo disfruta versus alguien que se dedicó a eso, porque yo he conocido gente en El Salvador. O sea, en El Salvador, por ejemplo, hay muchas orquestas que están para vender más que todo en diciembre, en las fiestas de empresa, hacen conciertos, pero tú puedes ver a quien se dedica por el arte, porque le apasiona, porque le gusta, y al que simplemente lo está haciendo, está copiando y pegando una canción de tal artista. Y, y se disfruta, se transmite esa energía, o sea, se ve en el trabajo visualmente cuando alguien le apasiona hacerlo. Yo recomendaría a todo el que quiere ser músico que se lo piense bien. Que piense bien si eso es lo que quiere, o sea, si puede hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? Si le apasiona algo más, haz ese algo más. Porque los músicos pasamos mucho trabajo. Es un trabajo que, o sea, puede ser muy bien remunerado o pésimamente remunerado. Entonces no lo puedes hacer solamente por el dinero. Porque pensando que voy a ganar, voy a ser rico, ahora voy a ser Michael Jackson. No funciona así. O sea, hay muchos no, hay muchas negativas, hay muchos momentos duros para llegar a tener determinada. En estos países, por ejemplo, en Cuba no es difícil vivir de la música, pero aquí es muy difícil. Aquí es muy difícil vivir. Yo la mayoría de los músicos que conozco aquí hacen otras cosas, no solamente la música. Entonces, vivir de la música aquí cuesta mucho trabajo. Digamos, ¿cuál era el target, el objetivo en estos 12 años donde trabajaste, el público? ¿Quiénes eran? ¿Eran turistas? ¿Eran locales? ¿Eran mixtos? Era de todo. Nosotros trabajábamos en plazas, en parques, hacíamos espectáculos grandísimos para todo tipo de público. Para todo tipo de público. Trabajamos mucho para público nacional, que era, o sea, increíble. Y también trabajamos para mucho turismo, que era lo que realmente, bueno, la mayor parte del ingreso de nosotros, pues, venía de grupos de turismo que hacíamos shows y todo eso. Pero, o sea, a ver, aquí nosotros teníamos un salario fijo. Y además de eso hacíamos presentaciones y bueno. ¿Tú crees que también tiene que ver esto que me dices? Que entiendo el por qué aquí tengan que trabajar, porque dedicarse a la música así de por sí ha de ser muy complicado, pero ¿crees que también tenga que ver con costo de vida? Que aquí en España, quizás en Cuba sea más barato vivir o no. O sea, quisiera tener esa idea. A ver, no, en Cuba no es barato vivir. Cuba te diría que es más cara que España. O sea, sin duda. Yo voy con 50 euros a Cuba y no compro nada. Nada. O sea, y los cubanos no ganan en euros. Los cubanos ganan en moneda nacional y el salario es irrisorio. O sea, el salario puede ser un buen salario, $20, $20 al mes. ¿cuánto? Al mes. Al mes. No me imagino qué Al es mes. eso. Entonces, claro, el costo de la vida de Cuba es muy alto. Es muy alto. Muchísimo más que aquí. ¿Qué pasa aquí? Que el nivel de vida es diferente. O sea, aquí la gente tiene... Bueno, el nivel medio de vida es un nivel alto. O sea, entonces, bueno, pues sí cuesta más sostener ese nivel. ¿En qué momento decides salir de Cuba? Que ya dijiste, no sé, porque alguien te trajo una empresa, un show, lo que sea. ¿En qué momento fue que tú dijiste, me voy, cojo mis maletas y me voy? Esa es una pregunta muy interesante. Yo estaba muy contenta con el trabajo que yo estaba haciendo y salgo embarazada. Y yo no tenía una red de personas a mi alrededor que pudieran como encargarse de la niña o ayudarme con respecto a la niña. Estábamos el papá de la niña y yo.
Y es un básicamente. cambio radical también. Me acuerdo así, una de las cosas que los cubanos hacemos para poder, o sea, sobre todo los artistas, es viajar. O sea, en Cuba para tú tener determinado éxito o económicamente tener remuneración, es viajar. Tú viajas, haces giras y regresas. Y me acuerdo que mi papá, que es el director de la compañía en la que yo trabajaba, me llama y ya mi hija había nacido, tenía 2 meses. Y me dice, mamita, tenemos una gira en no sé dónde y tenemos una gira en no sé qué. Y él tenía una ilusión y yo de pronto me ilusioné y de pronto me cayó un bajón porque dije, yo no puedo ir, yo no puedo ir y no voy a poder ir más porque yo tengo una bebé, como yo trabajo, como yo tengo determinado éxito, como yo puedo hacer, ¿sabes? Dije, yo no voy a poder ir más. Encima, no podía pagarle, no tenía como suficiente dinero para pagarle a alguien que se quedara con la niña. No digas tú para viajar, que ya es, sino para trabajar, para hacer los shows. Para el día a día. Dije, yo tengo que cambiar esta realidad porque yo quiero hacer cosas, yo soñaba con cosas. Entonces dije, esto lo tengo que cambiar. Y de ahora para ahorita sí dije, me voy, me tengo que ir. Tengo que buscar otra manera. Con tu familia, porque veo que el negocio también era un poco familiar. Con tu familia, o sea, fue difícil tomar primero la decisión de dejar a tu familia. No digo de irse, porque creo que irse de la real, quieras o no fuera, podías encontrar un mejor panorama, porque sos artista, porque aparte puedes vivir de dar clases, digamos, si no funciona la parte de una banda o de tocar en una orquesta o lo que sea. Fue difícil, primero, tomar la decisión por ellos, por el trabajo donde estabas. Fue horrible porque mi papá y yo somos muy cercanos y yo, bueno, en ese momento estaba como muy dirigiendo el coro, los músicos, además de que era solista. Y decidir eso para mi papá creo que debió haber sido un golpe. Él nunca me lo ha dicho, ¿eh? Él nunca me lo ha dicho. Él me dijo como, sí, ve, yo te apoyo, lo que haga falta, tira para adelante y ya está. Sé en su momento que no le gustó la idea y que pensó como que yo iba a regresar en algún momento. Me dijo, ella que pruebe y ya regresará. Y con el tiempo me ha dicho que he estado que fue muy certera mi decisión de irme, que fue en el momento preciso y que o sea, está Estuvo bien, sí. conforme y orgulloso con la decisión. Así que, pero en su momento fue muy difícil. Encima no se enteró por mí. O sea, yo se lo iba a decir y ya se lo dijeron antes. Y cuando él me llama me dice, ven acá, tú estás, y yo, yo te lo iba a decir, me supo muy mal que no se enterara por mí. Claro, y una decisión tan radical. Y fue, digamos, cuando ya él se enteró y que luego tú le confirmaste, fue cuando ya tenías el vuelo y el destino o fue buscándolo. No, ya lo tenía todo básicamente. O sea, yo estaba esperando tener la invitación y todo esto en mis manos para ir con algo concreto, ¿no? Y decirle, mira, tengo esta opción, ¿qué crees? O lo que sea. Pero se me adelantaron y no pude ser yo la que se lo dije, pero por nada, por unas horas, dije, "Ña". Y fue a España el primer destino. Fue a España, sí. Por elección, porque era lo más viable o porque, no sé, tenías más contactos acá. En España yo tenía familia, además de la propuesta de trabajo que tenía familia, tenía mi hermano, o sea, la madre de mi hermano vivía aquí, tenía amigos aquí. Entonces, en principio pensé en buscar oportunidades en México, pero mi hermano que vive en México me dijo, mira, con la bebé igual en México no es un buen lugar, hay el tema de la violencia quizás, mejor España, mejor te vas a España, estás más tranquila, ahí tenemos más contactos, tenemos más posibilidades de que... Y así fue.
Dije España. Y para mí, además, España es un país con el que yo tengo lazos sentimentales. Yo viví aquí de pequeña. Yo viví 4 años aquí. Porque, bueno, ya te digo, mi hermano es español. Mi hermano es mediano. Y viví aquí y tengo como sentimientos de mucho afecto por este país. Sí. Y me Hay un siento muy... vínculo. Sí, hay un vínculo. Me Ujú. siento muy identificada con las tradiciones de aquí, con la manera de vivir de aquí. Entonces, fue fácil. Para mí fue fácil. Cuando tú venís, ¿tú recuerdas el día uno acá? O sea, ¿qué sensaciones te dio? ¿Hubo nerviosismo? ¿Hubo alivio? ¿Hubo tristeza? Hubo frío el primer día que llegué. Hubo un frío. O sea, recuerdo que llegué a Madrid, que dimos vueltas por Madrid, conocer un poco porque íbamos a terminar en Barcelona. O sea, el destino final era Barcelona. Pero quería conocer Madrid y me acuerdo que di Un tour. un tour ahí rápido, express, por Madrid. No te puedo decir mis sentimientos. O sea, sí creo que fue como de alegría con miedo, con incertidumbre un poco. Pero bueno, oye, el paso estaba dado y ya está. Estaba con mi niña, que tú sabes, cuando uno tiene niños como que no tengo tiempo para estar con nervios y con cosas. Esto es para adelante y ya está. ¿Estuviste en Barcelona bastante tiempo? Estuve en Barcelona. No, en Barcelona duré poco tiempo y luego me regresé a Madrid. Y en Madrid estuve viviendo unos meses. Le di la vuelta a España. Le di la vuelta a España. Estuve en un montón de lugares buscando un poco espacio, ¿no? Y luego, por casualidades del destino, o sea, porque te diría que fue literal, que fue como, fue una moneda al aire, literal, fue, ¿a dónde me voy? Si sale tal, me voy para tal lugar, si sale tal, me voy, terminé en Tarragona. Pero le di la vuelta a España. ¿Hace cuánto viniste a Tarragona? Llevo en España 7 años, hace 6. En ese Bueno, ya año, lleva bastante tiempo aquí en sí, Tarragona. en Tarragona llevo 6 años y ese año que estuve fue intenso. O sea, estuve en todos los puntos de España hasta que terminé en Tarragona y me enamoré de Tarragona y aquí me he quedado. A mí también me gustó Tarragona. Yo vine una vez de visita en Alicante. A ver, me gustó a mí me gusta también España, me gusta la parte, después de haber vivido en otro país, acá en Europa, me gusta la parte de que es más parecido de donde nosotros somos, o nosotros tenemos costumbres parecidas acá. Por ejemplo, en comida, en tradiciones, en ciertas festividades, el idioma, aunque estamos en Cataluña, que eh, a veces se enfadan que no hablemos en catalán, pero digo, hablamos uno de los idiomas oficiales. Y a mí Tarragona me gustó. Me gustó porque no es tan ajetreado como Barcelona, pero a la vez te puedes dar tu escapada a Barcelona. Piensas lo mismo que yo. O sea, Tarragona es esta magia que no, o sea, es una ciudad. O sea, tiene lo más bonito del pueblo, que es que la gente, todo el mundo se conoce, hay mucha cercanía, y tiene lo más bonito de la metrópoli, que es como que tiene de todo sin tener toda la cantidad de personas que hay en Barcelona, la locura que hay en Barcelona, que es mucha gente. Aquí como más tranquilo Es más todo, y tranquilo. sin embargo tienes de todo en todas partes, o sea, y tienes Barcelona Y tienes ahí así. mismo, si quieres te das un saltito ahí y luego regresas. Y luego regresas, sí. También la playa, o sea, las playas que uno está acostumbrado a tenerlas cerca. Y eso lleva mucho, porque por ejemplo yo en El Salvador me dedicaba a trabajar en lo que trabajo aquí en hoteles, en la recepción de hoteles. Y me gustó, a mí me gustaba hacer eso allá. Y cuando llegué a Suecia yo quise aplicar a trabajar en una recepción y me dicen, no, primero, antes que nada tienes que hablar sueco. Y yo, ok. Ya para el momento que yo me defendía en sueco, yo ya estaba bien establecido. Yo trabajé en una empresa de mudanzas allá en Suecia. Entonces me dediqué a eso por los 5 años. Y cuando vine acá, trabajé en un par de fábricas. Y luego logré entrar a un hotel. Bueno, yo me he dado cuenta que muchas cosas en este país funcionan por contactos también. Todos. Porque es bien difícil. Yo me acuerdo que yo le dije al director del hotel donde ahora trabajo, yo le dije, hey, yo hace un año apliqué y ni siquiera me vieron, ni siquiera me llamaron. Y hoy sí, ¿por qué? Pero porque alguien que había trabajado ahí pasó mi
mi currículum y me llamaron, pero si no era bien difícil también. Bueno, yo te diré honestamente que en mi caso no ha sido así. O sea, yo cada vez que he aplicado, por ejemplo, a escuelas de música y todo esto, me han llamado por mí, no me han llamado por contacto. Pero sí sé que funciona mucho así. Sé que funciona muchísimo así. Sobre todo, por ejemplo, en la música. Es mucho más fácil y más corto si tú conoces a alguien que si no, que si te estás metiendo cabeza en el mundo de los shows y esto, cuesta más si no conoces a nadie. Pero yo creo que es así en todos lados. Sí, sí, bueno, aunque en Suecia no tanto. En Suecia sí podías aplicar a un trabajo y no es lo que bueno, creo que también porque había un poco de escasez en ciertos trabajos. En Cuba igual, en Cuba si tú conoces a alguien es más fácil que te presten atención. Cuando tú ya estabas aquí en Tarragona, ¿cómo fue el vínculo con Caribbean Club? O sea, ¿existía desde entonces? ¿Los conociste después? ¿Cómo fue eso? Ay, qué buena pregunta. A ver, yo conocí a Lumi a través de su pareja, que era mi amigo desde Cuba. O sea, somos amigos hace como 10 años. Vivimos juntos, fuimos roommates. Y ella, bueno, empezó su relación con él y nos conocimos todos. Y una temporada vivimos juntos también cuando nos mudamos a Tarragona. Entonces teníamos una amistad muy cercana. Lumi empieza a trabajar con Raúl y yo conozco a Raúl porque le hice como todas las transcripciones de sus canciones. Él estaba buscando quien le hiciera las transcripciones y en ese momento yo estaba sin trabajo y le dije, le dijeron, aquí hay una muchacha que es cubana que hace transcripciones y él fue para allá. Le hice muchas transcripciones de sus canciones y hice algún que otro bolo con él en algún momento. Lo que pasa es que yo estaba pues intentando legalizar mi situación aquí en ese entonces no podía trabajar de manera regular con él. Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como dice el poema. Lumi empieza a trabajar con Raúl y Raúl estaba buscando una cantante. Y yo acababa de dar a luz a mi segunda niña. O sea, mi segunda bebé tenía 6 meses en ese momento. Y es que me acuerdo como hoy. Estaba caminando con Lumi y Lumi me dice, no, Clau, Raúl está buscando cantante. No conoces a nadie que le interese cantar. Estamos buscando un... Y te lo juro, me quedé pensando y dije, yo. Me dijo, ¿en serio? ¡Ah, Raúl se va a poner súper contenta! ¡Ay, no sé cuánto! Entonces se lo dijimos y me dijo, claro, sí, Claudia. Venga, entonces en ese momento yo estaba pasando por una situación personal difícil. Estaba en una situación complicada de manera personal. Y la verdad que ellos dos, para mí, con respecto a las niñas, ese primer año de trabajar con ellos fue muy duro. Fue muy duro para mí personalmente y ellos fueron mi apoyo. Yo les agradezco, sobre todo a Raúl, desde el punto de vista laboral, que fueron un apoyo para que yo pudiera trabajar con el grupo. Yo estaba con las 2 niñas y nos íbamos a todos los hoteles con las niñas pequeñas y no todos los jefes tienen esa deferencia con uno, ¿no? Sí. De tener la paciencia había momentos en que mi bebé se ponía a llorar y yo tenía que parar de montar y ellos terminaban de montar solos y eso es como, o sea, no todo el mundo tiene esa. Además de que es mi jefe y Lumi, bueno, somos amigos. Sí. Y yo les estaré eternamente agradecida por todo eso. Ya luego, cada año ha sido más fácil, ¿no? Van creciendo las también. niñas, ya yo también me busqué otra vía, ¿no? O sea, hemos ido viendo soluciones para poder seguir trabajando y cada vez es más fácil. Pero ese primer año... Bueno, mira, yo algo que veo de eso es que la llegada de son 2 niñas, ¿verdad? La llegada de las 2 niñas ha traído cambios buenos. Totalmente. No lo había pensado así, pero totalmente. O sea, las llegadas de mis hijas han sido cambios totales en mi vida. Y bueno, se nota que hay buena química en la banda, o sea, en el grupo. ¿Qué? ¿Banda o grupo? Es un grupo. Es un grupo. Se nota que hay buena química y qué bueno que te apoyaron porque, a ver, los horarios de trabajar de las presentaciones son complicadas. También, no solo por las horas, también las fechas, porque me imagino que te pierdes ciertos momentos o eventos a esas horas que
por trabajo, pero que así nos toca a muchos también Nos en ha la industria tocado del turismo. trabajar cumpleaños, nos ha tocado trabajar. Bueno, los tres cumplimos años en verano. Entonces, claro, los cumpleaños nos la pasamos trabajando. Que no está mal, porque de pronto la pasamos bien. O sea, depende del año que nos toque, en el hotel en que nos toque o en la fecha que nos toque, lo pasamos mejor, ¿no? Pero casi siempre nos toca trabajar. Fines de año, casi siempre uno está... Es la vida del músico. Mi hija mayor me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tú tienes que trabajar en los días feriados? Digo, porque es que son los días en los que los artistas trabajan. Claro. Es así. Entonces, bueno, a veces es un poco pesado, ¿no? Sí. Pero son las fechas en las que los demás se divierten, uno está trabajando. Claro. Es así. ¿Y tú algún momento te arrepentiste de haberte venido a España? Nunca, jamás. Al contrario. O sea, todos los días me alegro de haber tomado esa decisión. No te digo que no extraño a mi familia. Sí, sí los extraño y me encantaría tenerlos a todos aquí. Pero me encantaría tenerlos aquí. O sea, No te vayas. Yo adoro ser cubana. Yo estoy muy orgullosa de ser cubana. Pongo mi bandera donde quiera, o sea, donde quiera que voy. Que la gente, además, me da mucha gracia porque nadie piensa que yo soy cubana. Todo el mundo me ve y la gente asume que soy o española o canaria, pero no, nadie me dice, ¿tú eres cubana? No. La gente me dice, pero tú eres cubana. Yo soy uno de esos, ¿eh? Yo dije, bueno, puede ser de que no sea de España, pero mejor hay que preguntar de dónde. Porque... Es que la gente tiene como un prototipo para los cubanos. El cubano, la mulata, o el moreno, o el qué sé yo, el cubano es así. Los cubanos venimos de todos los colores. Venimos de todas las formas y todos los colores. Lo que sí yo veo que tienen hay de todo tipo, pero que yo he tenido la fortuna de juntarme, incluyéndote, incluyendo a Raúl. Bueno, a Lumi todavía no... Yo estoy un poco tímido, entonces ni a Raúl ni a ti, yo como que yo era como en el hotel. Adiós, que les vaya bien, buenas noches. Pero yo así soy, o sea, me cuesta al principio, pero cuando llegué a Suecia, de las primeras personas que conocimos fue un cubano que va como 25 años de allá y fue muy acogedor, nos ayudó. Él fue el que nos rentó, bueno, el primer piso, el que me vendió el primer coche en Suecia y fue muy buena onda. O sea, me dijo, yo sin conocerlo, me dice, ay, dámelo en pagos. Y yo, bueno, está bien. Y se lo di en pagos y estuvo presente. Y esto también lo estoy sintiendo con ustedes acá, porque este proyecto está empezando y ha sido, tampoco tengo mucha gente a quien preguntarle, pero a la gente que le pregunté me decía, no, quizás no, porque o es muy personal, o quizás porque tenían que ver una base, y qué mejor que ustedes, porque el primer video que hicimos con Raúl me gustó mucho. A ver, tuvimos algunas fallas técnicas que espero que en este no pase. Pero unas fallas técnicas. No, hubieron un poco de todo. Mi audio no se escuchó tan bien tampoco. Eso es el primer choque con la verdad. Sí, estamos aprendiendo también. Pero algo que sí sé es que me gusta esto. O sea, siempre me ha llamado la atención primero conocer historias. Pero bueno, después de esta corta pausa de cambiar la batería de la cámara, hablando de dificultades no se técnicas. Pueden decir esas cosas como... Las estamos atrayendo, ¿no? Pero también me he dado cuenta que en esto hay que ser constante y pues queremos salir adelante. Así que también ya te digo, si tú en un futuro te animas a volver a una segunda parte, pues siempre vas a tener las puertas abiertas acá. Siempre que me llames, tú sabes, aquí Para estoy. nosotros va a ser un gusto. Y lo otro que te quería ir preguntando, ¿qué planes tienes a futuro? O sea, ¿tienes alguna idea a futuro de hacer algo como solista? ¿O crecer con la banda? ¿Qué planes Creo tienes? que va por los dos lados. O sea, a mí el trabajo con Caribbean me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo. Y es un trabajo que me ha enseñado todo lo que sé sobre esta parte, ¿no? Estos géneros, la música popular. Y sí me gustaría también yo crecer a la medida que uno crece personal, hace crecer todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que sí, que va un poco por los dos lados. Me gustaría continuar con el trabajo del grupo y, ¿por qué no?, hacer yo mis cositas. Me dices que también das clases de música. Soy profesora de música hace 1.000.000 de años.
Desde que estaba en Cuba he sido Y aquí profesora. en España, digamos, es algo que te sientes que te podrías dedicar si en un momento la banda toma otro rumbo. O sea, alguien que sea profesor de música puede dedicarse a eso acá, es mi pregunta. A ver, es modesto, es un trabajo modesto, pero sí, claro, te puedes dedicar a eso, o sea, dependiendo de... Lo que pasa es que también es complicado. Es un trabajo que es inestable en el sentido de que es por hora, no es un salario fijo, pero a mí me gusta como complemento de lo que yo hago. Yo realmente lo que a mí me apasiona es estar arriba del escenario. Eso es lo que me apasiona. Las clases me gustan y las disfruto muchísimo. Lo que pasa es que para mí es un complemento, ¿entiendes? Si me tuviera que dedicar a eso, sí. O sea, he dado clases en escuela de música y no es que no me guste, sí me gusta ese trabajo. Lo que pasa es que realmente la pasión es el escenario, para mí. Que como tú ahora en tu posición, después de estos 7 años de estar aquí, tú ves a estudiantes de música o artistas en Latinoamérica, Cuba especifiquemos, tú, y ellos te preguntaran, Claudia, ¿me recomiendas? O sea, ¿me animas a irme allá o me lo pienso? ¿Qué le dirías tú en el rubro que tú te dedicas? A ver, tengo amigos que están en esa situación. Mira, aquí tienes que venir con toda el ansia de comerte el mundo, sabiendo de que puedes terminar haciendo cualquier otra cosa. O sea, tú, si quieres venir a un país como esto, a dedicarte de la música, tienes que estar dispuesto primero a hacer cualquier otra cosa. Porque el primer contacto, si no vienes muy recomendado, si no vienes con una banda específica, si no vienes ya armado y quieres empezar, es difícil. Es muy difícil. Entonces, por lo general, ya te digo, conozco muchísimos músicos aquí y la gran mayoría, además de la música, hacen otras cosas. Es muy difícil. Como mismo conozco este tipo de músicos, te digo que conozco contado con las manos los que solamente se dedican a la música como tal. ¿Entiendes? Todos Entonces, tenemos distinta suerte también, ¿verdad? totalmente, creo que es cuestión más que de talento, de suerte y de estar en el momento indicado, ¿entiendes? Entonces, sí, yo te diría, si quieres intentarlo, camina, o sea, dale. No sería capaz yo de decirte, no, tú, que nadie venga así, o que eso es difícil. Sí es difícil, sí es duro, sí te ponen un montón de nos por delante. Hay un montón de nos por delante, pero yo creo que si eso es lo que tú realmente quieres y lo quieres luchar, tienes que venir preparado, ya te digo, para hacer cualquier otra cosa. Yo creo que mejor no lo has dicho, porque yo también pienso lo mismo. Si tú quieres salir de tu país, porque a veces hay casos, depende del caso de la gente que ha tenido, hay gente que de repente trabaja en una oficina en nuestros países, tranquilos, y el cambio a venir a veces toca trabajar de limpieza, lavar platos, Lo que parezca. servicio al cliente, de camarero, de lo que sea. Y puedes tener o una profesión o no, pero es cuestión de actitud. O sea, yo he conocido acá doctores que se han dedicado al principio porque a ver, también no es solo la parte del trabajo, es la parte que muchos no tenemos la fortuna de venir con los papeles, toca hacerlos de algún modo, Ujú. toca o esperar el tiempo o buscarse un buen trabajo. O sea, hay que saber tener la actitud, las ganas, y si eso falta, creo yo que lo mejor es pensárselo 2 veces, porque también es una decisión muy radical. Dejas a tu familia, te quedas un poco, si no tienes la fortuna como tú, de encontrarte también a Lumi o a Raúl, que me dices que te han servido de mucho apoyo acá, para otros ha sido difícil porque siempre hubo un primer inmigrante, uno que emigró primero, que no conocía a nadie. Yo me acuerdo cuando yo fui a tener mi segunda hija, que nació aquí, en Tarragona. Recuerdo que las personas, que hubo quien me dijo, bueno, pero ya tú no vas a hacer más nunca nada de la música, ¿no? O sea, porque claro, con 2 niñas, ¿cómo lo vas a hacer? Sola aquí. Y en su momento me ofendí. Dije, perdona. O sea, luego entendí, dije, claro, es que es verdad que es muy difícil.
es verdad que es muy difícil. Es verdad que no todo el mundo está preparado para amarrarse y decir en una carrera difícil y complicada. Pero dije, es que ser artista, y esto lo pensé yo y lo verbalicé, dije, es que ser artista no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Yo soy esto. Yo no sé ser otra cosa. O sea, para mí el escenario forma parte de quién soy. Cantar y expresar forma parte de entretener, es quien soy, no es lo que yo hago solamente. Entonces, dejar de hacer eso es negarme a mí misma, es ser infeliz porque es así. Entonces, no voy a culpar yo a mis hijas ni a hacerlas responsables de un fracaso por no intentarlo. Claro. Pues no, yo lo intento y, oye, si no sale, no sale, ¿sabes? Y mira. Y aparte que venías de una escuela en Cuba, que tampoco supongo que fue fácil. O sea, digo, traías un trasfondo que venías ya con una carrera. O sea, Claro. venías ya a España. A ver, Hecha. yo vengo de Cuba. Yo vengo hecha. Así que yo vengo a triunfar, claro, ¿no? yo vengo hecha, yo vengo por todo. Yo vengo por todo. Y lo que, o sea, en el mundo musical lo que haya que hacer. Ya te digo que yo canté toda la vida lírico. Y vengo aquí arriba, mi gente. O sea, he aprendido mucho. He aprendido muchísimo en el grupo pues, a manejar el público, a entretener, a hacer bailar. Yo, la primera vez que la gente bailó conmigo, yo estaba alucinando. Porque, claro, o sea, imagínate. Mira, yo se lo dije a Raúl en el podcast, el episodio pasado, y también te lo digo. A mí, más que ver a gente bailando en España, me sorprende ver a holandeses y alemanes haciendo el baile de robot, o sea, intentándolo con la música de ustedes. Y eso es... Yo, mira, para que tengan una idea, bueno, la gente que nos está viendo, la recepción donde yo trabajo, digamos, donde ustedes se presentan en la terraza del bar, del hotel donde yo trabajo, se presentan en muchos más, ¿verdad? Pero la gente siempre tiene que pasar por donde yo estoy. Y tú primero notas, cuando han tocado ustedes, y no es porque la otra banda que se presenta el otro día sean malos, son muy buenos, pero no tiene nada que ver con el género, ni el ritmo, ni nada. Pero se siente el ambiente. A mí lo único que me sigue sorprendiendo es que yo llego y ya cuando va, a veces ya va cierta canción que van, ya van a terminar. Digo, ya quedan 20 minutos. Okay. Claro, lo estás oyendo así. Pero la experiencia que lleva, o las caras de felicidad de mucha gente, es como, o sea, se transmite. Se ve que lo hace, o sea, se escucha muy bien, lo hacen bien, dan ganas de estar ahí. O muchas veces me han dado ganas de ir. Lo que pasa es que cuando solo estoy yo en la recepción, yo no puedo dejar mucho tiempo solo. Aparte era mi primer año en el hotel, entonces me da un poco de pena ir allá a estarme un rato. Ya el otro año, sí, un día vamos a tomar, o voy a preguntarles a dónde estén para irlos a ver bien, porque los he escuchado seguido, tocan y cantan muy bien. Gracias. De verdad que los recomiendo a la gente que vive acá en Tarragona, que lo sigan en las redes sociales. Vamos a poner tus redes sociales, o si tú quieres poner el contacto de clases de música, lo que sea, lo podemos poner. Y pues te agradezco por haber venido. A ustedes por haberme invitado. Es un súper placer haber estado aquí. Y siempre que quieras, ya tú sabes. No, gracias. Gracias de verdad porque... Y darme este espacio a mí para poder expresar un poco la situación de mi país y todo lo que hemos tenido que pasar los cubanos hasta llegar hasta aquí. De verdad que... Y me imagino que hay mucho más, pero eso es mejor que quede para la segunda parte. para la segunda parte. No tengo yo por qué decírtelo, pero sigue así, lo haces muy bien. Lo hacen bien también todos, o sea, es un buen grupo. Me alegra que hayas tomado esa decisión, porque no digo que si no lo hubieras tomado te hubiera ido mal, no nunca lo sabremos, o bien, o mal, o mejor, pero se nota que te ha ido bien. O sea, no me refiero solamente en lo económico, pueda que sí, pueda que no, me refiero a que se ve en tu actitud, en tu personalidad, en las ganas que tienes por salir adelante, que fue una mejor decisión.
Y Totalmente. espero que esto también sirva para los músicos o aspirantes a músicos, o los que quieran salir o cruzar el río o irse a los Estados Unidos, donde sea. Tampoco estoy promoviendo yo que todo el mundo deje La su país. Contáctanos para asesoría migratoria. No, mentira. No es eso. No es la idea. Hablando de inmigración. Pero digo, que los que se tengan que venir, que esto les sirva. Pues yo sé que les va a servir, yo sé. Esto como dice Fonsi, pasito a pasito, suavecito. Entonces, un día a la vez y se sale de todo y se va para adelante. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por vernos. Gracias. Si les gustó, por favor, like. Si no les gustó, también denle al like. Suscríbanse. Síganos para más vídeos. Para la segunda parte, dejen los comentarios si la quieren y la venimos a grabar. Besito. Gracias, adiós. Adiós.